Desaparecidos, el primer ministro Harold Holt. El 17 de diciembre de 1967, Harold Holt, primer ministro australiano, se dirigía a la playa a nadar. El oleaje era particularmente violento esa tarde, pero a Holt le daba igual. La playa estaba muy cerca de su refugio de Portsea, a unos 95 kilómetros al sur de Melbourne. Quienes le acompañaban vieron cómo Holt se sumergía en el agua y nadaba enérgicamente entre las olas. A los pocos minutos, uno de sus amigos fue a buscarle, pero no le alcanzó. Holt nadaba alejándose más y más de la orilla hasta que quedó fuera del alcance de la vista. Todos esperaban que volviera, pero al cabo de media hora seguía sin haber rastro de él. Harold Holt, de 59 años, uno de los políticos más carismáticos y populares, había desaparecido sin dejar huella. Harold Edward Holt nació en Sydney, Australia, el 5 de agosto de 1908. Sus padres eran ambos profesores y se aseguraron de que el joven Harold recibía la educación mejor posible. Le enviaron al prestigioso Colegio Wesley de Melbourne cuando solo tenía 11 años. Destacó tanto académica como atléticamente y fue distinguido por su capacidad de liderazgo. Holt acudió a la Universidad de Melbourne a estudiar Derecho y montó su propio bufete en 1932. Siempre interesado por la política, fue elegido miembro del Parlamento australiano en agosto de 1935. A los 27 años, Holt era uno de los miembros más jóvenes. Rompiendo con la tradición, Holt realizó su primer discurso el primer día en la Cámara. Fue elocuente y ambicioso, un político que dejaría huella. En marzo de 1940, tras una estrecha victoria, el primer ministro Robert Menzies se vio obligado a formar coalición con el principal partido de la oposición. Holt, ministro en aquel momento, fue una víctima de la consiguiente reorganización. De mala gana se retiró a las segundas filas de la escena política. Amargamente decepcionado, Holt se alistó en el ejército y comenzó a formarse como artillero. Quería unirse a los miles de soldados australianos que habían embarcado rumbo a Europa para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Cinco meses después, 3 ministros murieron en un accidente aéreo. Inmediatamente, Menzies llamó a Holt para nombrarle ministro de Trabajo y Servicio Nacional. En octubre de 1941, el Partido Liberal de Holt perdió otras elecciones generales y fueron minoría los 8 años siguientes. En diciembre de 1949 volvieron al poder. Menzies fue reelegido primer ministro. Nombró a Holt ministro de Trabajo e Inmigración. Después le ascendió a vicepresidente del partido y líder de la Cámara. Holt tenía 41 años, estaba cumpliendo ahora su temprana promesa. Disfrutó de los beneficios y privilegios de su cargo y acudió encantado a la coronación de la reina Isabel II en 1953. Se sentó junto a la nueva monarca en el Salón de Westminster y propuso un brindis en nombre de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth. Un año más tarde, la reina Isabel realizó su primera visita a Australia. Holt formó parte del comité de recepción oficial en la bahía de Sydney. La estrella de Holt continuaba en ascenso. En 1958, Menzies le nombró tesorero federal, un paso esencial en el camino hacia el liderazgo.
A Holt le encantaban el glamour y el prestigio de ser un alto cargo. Sin embargo, encontraba tediosas algunas de sus tareas cotidianas. Comenzó a pasar más tiempo con su mujer, Zara, en su residencia de vacaciones. Sus pasatiempos favoritos eran la natación y la pesca submarina. Ambos se le daban muy bien. Pero no estaba acabado en la arena política. El primer ministro Menzies decidió que era el momento de retirarse a principios de 1966. Encomendó el reinado a su protegido, Harold Holt, con 57 años. The Prime Minister of this country ought to be 100% efficient at all times. Well, what was my choice? To go on for 3 years, conducting a struggle which would become more and more difficult every month and every year, or leave this year. Así que pasó la responsabilidad a Holt, que el 26 de enero de 1966 se convirtió en el 17º primer ministro de Australia. Al contrario que Menzies, que a menudo se mostraba distante, Holt era muy cercano. Creía en debatir los asuntos y en los gobiernos abiertos. Cuando llegó a su despacho el primer día, todos esperaban una nueva era en la política australiana. Pero Holt, que había alcanzado su mayor ambición, disponía de menos de 2 años para dejar su marca. Cuando asumió el cargo de primer ministro de Australia en 1966, Harold Holt demostró rápidamente ser un líder popular y carismático. Aunque seguía dispuesto a presentar sus respetos al gobernador general británico, no era ningún secreto que deseaba prescindir de la pompa y ceremonia asociadas con el viejo imperio. Holt creía que Australia tenía mucho más que ganar, tanto económica como políticamente, desarrollando relaciones con los vecinos del sudeste asiático, antes que aferrándose a los viejos vínculos con la distante Gran Bretaña. También quería una relación más sólida con Estados Unidos. Había apoyado la participación de aquel país en Vietnam desde el principio y había aumentado el número de tropas australianas en la guerra. En julio de 1966 visitó Gran Bretaña y le recibieron con manifestaciones contra el conflicto bélico allá donde fue. El primer ministro Harold Wilson atendió a Holt cuando presionaba a los británicos a participar en Vietnam, pero fue diplomáticamente evasivo. A pesar de la aparente amistad entre ambos, Holt estaba confundido por la actitud de Wilson. But from our point of view, we regard what is happening in Vietnam as a great critical struggle for free people throughout the world, eventually reaching to people throughout the world, not just confined to South Vietnam itself. And for us, it is part of the future of Asia that is being resolved here and a very important part of its future progress. La insistencia de Holt de que las tropas australianas continuasen luchando en Vietnam fue criticada en su país, particularmente entre las madres de los jóvenes soldados. Pero en noviembre de 1966 consiguió una victoria aplastante en las elecciones generales. No fue una campaña fácil y muchas de sus apariciones públicas fueron interrumpidas por manifestaciones contra la guerra. Cuando Holt fue a Washington, D.C. en 1967, fue calurosamente recibido en la Casa Blanca.
Consideraba al presidente Lyndon B. Johnson como un amigo personal y alguien con quien compartía la misma visión en muchos asuntos importantes. You have at all times been able to count, as you shall be able in the future, upon the friendly and loyal support of your ally, Australia. We are ready to reshape the future of the peaceful and secure Asia that is to be. El Parlamento le acusó de haber utilizado aviones de la Fuerza Aérea Australiana para viajes privados propios de su familia y de sus amigos. Hall lo negó, pero posteriormente se descubrió su veracidad. Entonces intentó limpiar su reputación dedicando más tiempo a asuntos domésticos. Cuando el vecino estado insular australiano de Tasmania fue devastado por incendios forestales en febrero de 1967, Hall acudió rápidamente al lugar y ofreció ayuda gubernamental. Pero la violencia de la política estaba comenzando a pasar factura al normalmente pletórico Holt. Pasaba tanto tiempo como podía relajándose en Portsea. Sin embargo, encontró imposible escaparse de la carga de su alto puesto. Fue acusado de descuidar sus responsabilidades como primer ministro. Se dijo que estaba cediendo a la presión de los estadounidenses para aumentar la presencia australiana en Vietnam. El 15 de diciembre, Hall estaba como siempre pasando el fin de semana en Portsea. Su mujer se quedó en Canberra preparando las Navidades y a Hall se le unieron miembros de la familia y amigos. A pesar de la presión implacable de su trabajo, Hall parecía relajado por una vez. Jugó al tenis por la tarde, fue a casa de unos vecinos y ofreció una fiesta informal la noche del 16 de diciembre. A la mañana siguiente, Hall se levantó temprano y fue a recoger los periódicos dominicales. Alrededor de las 10:30, él y sus acompañantes condujeron hasta un mirador sobre la bahía de Port Phillip. Quería ver al regatista independiente británico Alec Rose entrar en la bahía. Había completado un viaje épico de 22.500 kilómetros él solo desde Inglaterra en 124 días. Su barco, la Señorita Alegre, fue escoltado por una flotilla de botes pequeños. Después, Hall se dirigió a la playa. Utilizó su cargo para conseguir acceder a una zona privada frente a una academia militar. El 17 de diciembre de 1967, el oleaje estaba particularmente revuelto. Al primer ministro Hall le gustaba esta parte de costa, aunque fuese famosa por sus rocas cerradas y potentes corrientes. Era considerada una de las playas más peligrosas del estado de Victoria. Sin inmutarse, Hall caminó hasta la orilla del agua, se sumergió y comenzó a nadar enérgicamente, alejándose de la costa. Nadie pensó que no fuera a volver de ese baño. Su amiga íntima, Jory Gillespie, lo observó con ansiedad. I'd never seen it like that before. It was overcast, completely dull, and the waves were terrible.
Alan Stewart, otro amigo, se preocupó tanto que nadó detrás de Holt. Pero pronto le perdió de vista y volvió a la orilla porque el mar estaba muy bravo. Nadie podía ver a Holt desde la orilla y al cabo de media hora más o menos era evidente que algo pasaba. Se dispararon las alarmas y una búsqueda masiva con helicópteros, barcos y submarinistas se puso rápidamente en marcha en 70 kilómetros de costa. A pesar de todos los esfuerzos fue en vano. No había ni rastro del primer ministro. Parecía haberse esfumado. Consternada, su mujer Zara llegó desde Canberra. Aguardaba desesperadamente a que encontrasen a su marido con vida. La noticia de que Holt había desaparecido, presuntamente ahogado, sacudió al mundo. Su familia y amigos encontraban difícil de creer que un nadador tan vigoroso se hubiese ahogado, pero había entrado en el agua sin su equipo de buceo. ¿Se había suicidado Holt? Si era así, ¿por qué? ¿Había sido atacado por tiburones? Una de las historias más descabelladas fue que Holt tenía una amante y le había disparado un marido celoso escondido entre la maleza del precipicio que daba a la playa. Pero la mayoría opinaba que simplemente se había ahogado. Las condiciones marítimas de aquel día eran particularmente peligrosas y ni los fuertes conocimientos de natación de Holt pudieron salvarle. Lo más probable es que fuese arrastrado por una poderosa corriente y que su cuerpo se alejara hacia alta mar. Tras 6 días y noches, la búsqueda se restringió. El 22 de diciembre se ofreció un funeral en honor a Holt en la Catedral de Melbourne. Olvidadas las viejas rivalidades, la catedral estaba abarrotada. El príncipe de Gales, que había acudido a la escuela en Australia, representaba a su madre, la reina, por primera vez en un acto oficial formal. Una enorme multitud esperaba fuera para ver llegar a los dignatarios a presentar sus respetos. Entre los asistentes se encontraban el primer ministro británico Harold Wilson y el presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson. Un año después, el 18 de diciembre de 1968, un grupo de familiares y amigos se reunieron en el lugar en el que Holt fue visto por una vez. Observaron cómo un equipo de buceadores aseguraba la placa conmemorativa en el fondo marino. Era el tributo perfecto para un hombre que amaba el mar. Entretanto, un informe conjunto de la Policía Estatal de Victoria concluyó que Holt había muerto ahogado accidentalmente. Pero en 1983 un periodista británico publicó un libro asombroso. Anthony Gray aseguraba no solo que Holt seguía vivo, sino también que había estado trabajando como espía para la China comunista desde sus días universitarios.
Gray decía que la presunta duplicidad de Hall le había sido revelada por un hombre de negocios anónimo australiano, que declaró que Hall estuvo en contacto con Pekín durante sus años en el gobierno. Gray aseguraba que se comunicaban mediante códigos utilizando viajes al extranjero para cubrir sus actividades. Afirmaba que Hall había acordado que fuese recogido por buceadores chinos que le proveerían de un equipo de buceo y le llevarían a un submarino cerca de la costa. Las afirmaciones de Gray nunca fueron probadas. Pero el hecho de que el cadáver de Hall no se haya encontrado continúa alimentando el misterio del primer ministro desaparecido.